llamamos así, jerárquica. El Papa es la autoridad suprema de la Iglesia, con todas las estructuras que lo ayudan, el obispo en la diócesis, el párroco en una parroquia. Es decir, tenemos en la Iglesia un sistema que nos ayuda a trabajar juntos. La jerarquía no es simplemente una construcción burocrática. La jerarquía no es un modo de someter o de quitar las libertades. Al contrario, la jerarquía en la Iglesia está puesta para la comunión. Entonces, los que anunciamos el Evangelio debemos estar en comunión. Yo no puedo aquí decir lo que a mí se me ocurra del Evangelio. No puedo transmitir lo que a mí buenamente se me venga a la cabeza. No puedo comunicar o no puedo transmitir apreciaciones que estén fuera de lo que la Iglesia cree, de lo que la Iglesia celebra. Si ustedes se detienen claramente en esto van a comprender. Uno no puede decir simplemente cualquier interpretación del Evangelio o no puede afirmar cualquier cosa de lo que la Iglesia vive. Entonces, en cierta medida estamos guiados es una buena palabra que nos puede iluminar, guiados por la fe de la Iglesia, por la tradición de la Iglesia, también por la legislación de la Iglesia. No hay que tenerle miedo a la palabra ley o a la palabra autoridad. Entonces, la comunión significa que todos los que evangelizan, es decir, todos nosotros, porque todos somos parte de la Iglesia, tenemos que unirnos, tenemos que tener un mismo sentir, tenemos que vivir la concordia, tenemos que ser capaces de resignar a veces posiciones personales, expectativas personales, porque la comunión no es solamente una cuestión afectiva, no es que simplemente la gente se lleve bien, se quiera mucho, aunque también, pero no solo. La comunión entonces es un entretejido de fuerzas, de recursos, de voluntades, de verdades, en los que la Iglesia se sostiene. Así como no hay discipulado sin misión, hay que decir que no hay ni discipulado ni misión sin comunión. Nadie puede ir por la libre en la Iglesia. En la Iglesia no pueden existir francotiradores, personas que dicen, bueno, a mí se me ocurre que yo voy a decir esto del Evangelio, o yo voy a transmitir esto porque a mí me gusta más que lo otro. No deberíamos nunca perder de vista que hay que anunciar todo lo que la Iglesia cree, no solamente una parte. No hay por qué evitar páginas más difíciles, páginas más complejas y a veces páginas más comprometedoras que trae el Evangelio, la tradición y la vida de la Iglesia. ¿Qué le pasa al que comunica? ¿Qué le pasa al evangelizador? Tiene que sentirse feliz. El fruto de la evangelización no es solamente lograr que alguien se convierta. Eso sería un proselitismo barato. El fruto de la evangelización es, de parte del que recibe, la adhesión a Jesucristo y por eso fuente de alegría. Y también en el que comunica. Nosotros todos tendríamos que preguntarnos si estamos contentos de ser cristianos. Si verdaderamente nuestra condición de cristianos nos ha transformado en personas más plenas, más radiantes. A los católicos muchas veces se nos ha achacado que tenemos una especie de velo sombrío sobre nosotros. Y en algún caso y en alguna época de la historia esto puede haber sido cierto. Los cristianos tenemos que vivir nuestra fe, celebrar nuestra
fe, ir a misa, participar en la vida de la iglesia, comprometernos con una serena alegría. Nadie va a la iglesia para divertirse. Nadie va a escuchar un sermón o una homilía para que le hagan chistes o se sienta feliz en estos términos. El predicador no es un payaso, no debe serlo jamás, porque muchas veces tiene que anunciar con una gran sobriedad y con una gran solemnidad algunas cosas. Pero el fruto de este anuncio tiene que ser una esperanza, una alegría interior que nos impregna y nos transforma. Los cristianos hemos de vivir discretamente en nuestra condición de tales, pero también debemos vivirlo como resucitados. Tenemos que ser presencia del resucitado en la iglesia. ¿Cómo evangeliza un niño? Los niños que se preparan a la comunión. ¿Cómo tienen que evangelizar en su casa, en la escuela? Siendo buenos, siendo solidarios, obedeciendo, trabajando juntos. Hemos perdido muchas cosas en la vida familiar, en la educación, en el trabajo. Tenemos que ser capaces de recuperar la esperanza, se lo digo a los padres. Tenemos que ser capaces de pensar no solamente que el futuro de la iglesia y de la patria son los niños o los jóvenes. Ellos son el presente. Entonces tenemos hoy que ser capaces de enseñarles estas cosas. Enseñarles que el cristianismo tiene páginas que son más serias que otras, porque no podemos desconocer aquello que nos puede resultar hasta un poco incómodo. El resultado de la evangelización tiene que ser poner la mirada allá en lo alto. Dice Jesús, no se alegren de que los espíritus se les sometan. A cualquier evangelizador esto traducido más o menos le sonaría así. No se alegren de que los sigan a ustedes. Ningún evangelizador está puesto aquí para tener adherentes a sí mismo. Nosotros somos anunciadores de Jesucristo. La adhesión es a Él y el premio está en el cielo. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Esa será la retribución. Entendiéndolo bien, nadie trabaja o nadie evangeliza para ganarse la salvación. Sería un intercambio casi comercial, casi mercantil. No se trata de eso. Nadie se hace misionero, catequista o sacerdote porque quiere salvarse. Se asume la tarea de comunicar porque hay un fuego interior que consume las entrañas. Las entrañas son transformadas por el fuego del Evangelio, el fuego de la caridad. ¡Ay de mí si no evangelizara!, va a decir San Pablo. Ojalá podamos decirlo también nosotros.